El orden del día se refiere a las comparecencias. La primera comparecencia, el compareciente imagino que estará afuera. Si le hace el favor los servicios de la Cámara de que pasen. Le damos la bienvenida a don Isidro Novas García a esta Comisión de Financiación Autonómica y como el grupo proponente ha sido el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra por espacio de 3 minutos para su presentación don José María Bargeles. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Novas García. Bienvenido a esta Comisión de Estudio de Financiación Autonómica. El objetivo de esta comisión, tal y como la plantea el Grupo Parlamentario Socialista, es que el consenso que siempre había habido en materia de financiación autonómica, puesto que somos una comunidad autónoma que tiene sus peculiaridades a la hora de mantener su estado del bienestar, pues era intentar que todos los grupos parlamentarios, tras firmar una declaración institucional, fuésemos capaces de llegar a un acuerdo y a una serie de conclusiones comunes a todos los grupos parlamentarios para que se pudiese tener ese frente común ante el cambio de modelo de financiación que puede plantearse, ¿no? Habíamos llegado a acuerdos importantes en años anteriores y queríamos contar con personas que tuviesen, como usted, experiencia en administración pública, en gestión de la administración pública y también en la gestión de esos acuerdos que se habían producido a lo largo de todos estos años pasados, ¿no? Con lo cual su experiencia nos sirve mucho para poder tenerlo en cuenta y poder elaborar las conclusiones posteriores que tenemos que hacer, y le agradecemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que haya hecho un hueco para poder estar aquí y podernos aportar su visión. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Bargeles, y a continuación pasamos a la intervención de don Isidro Novas García por espacio de 15 minutos. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras diputadas y señores diputados. La verdad que es un placer volver aquí a esta casa, la Asamblea de Extremadura, la de todos los extremeños. En primer lugar, quiero dar también las gracias al Grupo Socialista por proponerme para esta comisión, para estar aquí presente, y también a todos los miembros de la comisión por hacerlo posible. Muchas gracias a todos. La idea en el día de hoy es hablar de la financiación, pero desde el punto de vista de la reforma, es decir, qué proyectos de reforma tenemos encima de la mesa. Pero para ello me gustaría hacer algún tipo de repaso de aquellas etapas que se han ido quemando conforme se ha ido avanzando hasta llegar al día de hoy. Me gustaría partir de lo que es la Ley 22/2009, es la Ley del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, que nació con un carácter de permanencia, y con una vigencia indefinida. Pero bien es verdad que esa ley también recogía una disposición adicional séptima, donde se hablaba de una valoración quinquenal de los elementos estructurales del sistema de financiación por parte del Comité Técnico Permanente de Evaluación a efectos de posibles modificaciones por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Han transcurrido una serie de etapas que se han ido quemando hasta llegar al día de hoy. Y quisiera recordar algunas de estas etapas. En primer lugar, la sexta conferencia de presidentes de enero de 2017, donde se acordó crear una comisión de expertos integrada por personas que pertenecían tanto al Estado como a las comunidades autónomas, con el fin de realizar una serie de trabajos preparatorios para el nuevo diseño del sistema de financiación. Posteriormente, ya en febrero, el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo de su constitución.
El siguiente hito yo lo establecería en la Comisión Nacional de Expertos, cuando hace entrega de sus trabajos, de su propuesta de revisión del sistema de financiación en julio del 2017. Se entrega al Ministerio y el Ministerio este informe lo traslada al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están presentes todas las comunidades autónomas, en sesión celebrada en julio del 2017, y en ese mismo día le da traslado a al Comité Técnico Permanente de Evaluación, que se reúne para su estudio y deliberación del mismo. Se reunió en varias ocasiones hasta septiembre del 2018. Y llegamos al último momento, el último momento que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda y Administración Pública en diciembre del 2021, donde se remite un informe realizado por el Ministerio y se traslada a las comunidades autónomas de régimen común un informe sobre población ajustada, donde se solicita a todas las comunidades autónomas sus aportaciones y sus valoraciones al mismo documento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un informe sobre población ajustada, un informe que realizan una serie de expertos funcionarios dentro del Ministerio del Instituto de Estudios Fiscales y de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, y toma en consideración el grueso de los trabajos previos que había realizado la Comisión Nacional de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación. Se trata de un estudio, de un análisis de la población ajustada, indicador de la necesidad de unidades de necesidad que determina cómo se reparten los recursos en función de determinadas circunstancias demográficas, sociales o territoriales y que afectan al conjunto de los gastos de las comunidades autónomas. Este informe abarca propuestas en dos sentidos. Por un lado, en variables, se trata de determinar cuáles son las variables idóneas para en función de esas necesidades de cada uno de los bloques competenciales, y una ponderación asignada a estas variables, de tal manera que combinando las variables con su ponderación es representativa del coste de los servicios que se soportan por parte de las administraciones y, por tanto, de aquella financiación que es necesaria para prestar dicho servicio. Me gustaría hacer un breve repaso de cuáles son los elementos principales del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Y me atrevería a decir que consta de tres principales elementos. Por un lado, lo que es la fórmula o el cálculo de las necesidades de gasto, es decir, lo que es la variable de población ajustada que se viene a sustituir a la población real. Por tanto, todo el sistema gira en torno a esta variable población ajustada, todo el sistema gira en torno a esta denominación población ajustada. ¿Y qué es la población ajustada? Pues un indicador, de alguna manera, que ayuda a repartir todos los recursos entre territorios para que se puedan financiar servicios que son similares. El segundo de los elementos tiene que ver con la financiación de esas necesidades. Es decir, tenemos que hablar de una cesta de impuestos. Por tanto, son estos impuestos los que van a financiar ese tipo de necesidades a través de un porcentaje de la cesión de los tributos, e incorporarles aquellas competencias de carácter normativo para mejorar o minorar la recaudación. Con el actual, un dato que yo creo que es de interés, con el actual sistema, de todos los recursos que se trasladan a las comunidades autónomas, el 90% son impuestos cedidos por parte del Estado. En el anterior sistema este porcentaje era el 70%, es decir, cada vez que ha habido una revisión del sistema de financiación se han ido incrementando este porcentaje de autonomía financiera, cosa que en los primeros momentos del sistema de financiación esta autonomía era muy pequeña. De hecho, recordar que empezamos en los primeros sistemas con un 15% del IRPF, pasamos ya al 2002, donde el IRPF ya significaba un 33%, el IVA un 35%, los impuestos especiales un 40%, ahí también estaban los tributos clásicos. Y hemos pasado actualmente donde tenemos ya esa cesta de mayor volumen, de mayor porcentaje de cesión. Tenemos el 50% del IRPF, el 50% de IVA, 58% de determinados impuestos especiales, algunos el 100%, es decir, estamos ya en un 90%. Por tanto, las futuras reformas, tener presente que este 90% cabe ya muy poco recorrido para mejorar este 90%.
Y finalmente, un tercer elemento dentro de del sistema de financiación tiene que ver con las transferencias de nivelación. Transferencias de nivelación que podemos hablar, transferencias de nivelación verticales, transferencias horizontales, es decir, entre comunidades autónomas y las verticales Estado-comunidades autónomas. ¿Y qué son las transferencias de nivelación? Bueno, pues es aquel volumen de recursos que se traslada a determinadas comunidades autónomas que por sus niveles de renta no llegan a tener suficiente recaudación para prestar los servicios y, por tanto, es una forma de equilibrar esa financiación para que se puedan prestar los servicios al mismo nivel en todo el conjunto de comunidades autónomas. Pues bien, en el día de hoy quiero centrarme en el primero de los elementos, es decir, la formulación, el cálculo de las necesidades de gasto y, por tanto, no tocaré los otros dos elementos que hablaba de cesta de tributos y nivelación. Y fundamentalmente porque al día de hoy el Ministerio no ha trasladado ninguna propuesta de estos dos puntos del sistema, sí lo ha hecho del primero y, por tanto, quiero hacer algún tipo de valoración sobre el primero de los elementos, necesidades, población ajustada, necesidad de gasto, población ajustada. En cuanto al esquema del informe de la población ajustada, destacar que contiene una serie de propuestas en forma de bloques competenciales para cada uno de estos bloques competenciales y una serie de ponderaciones de peso que se asignan a cada uno de esos bloques. Concretamente, el informe refleja o detalla una serie de bloques competenciales como es la sanidad, como es la educación, los servicios sociales y los servicios generales. Son todos aquellos otros servicios que son distintos a los anteriores, es decir, todo lo que pueda ser agricultura, infraestructura, vivienda, cultura, es decir, estaría dentro de ese bloque de servicios generales. Pues bien, a estos bloques competenciales se les suele asignar un indicador de carácter demográfico para valorar cada una de estas necesidades a la hora de prestar los servicios y asignarle posteriormente una ponderación. Junto a ese indicador demográfico para cada uno de los bloques competenciales, también tenemos que tener presente una serie de variables correctivas y que son indicadores territoriales y que complementan a estos indicadores demográficos. Entrando en el bloque de la competencia de sanidad, el indicador que se ha elegido para valorar ese bloque es la población protegida equivalente. Actualmente también tenemos el mismo indicador. Y la propuesta que se hace de valorar el peso para este bloque sería del 40-45%. En cuanto al bloque educativo, el indicador es la población escolar de 0 a 24 años. Recordar que ahora mismo está de 0 a 16, se amplía el abanico hasta los 24 años. En cuanto a los servicios, y el peso que se propone es de un 25-30%. Esa es un poco la propuesta que se hace por parte del informe, por parte del Ministerio. En cuanto a los servicios sociales, se sigue insistiendo en utilizar el indicador mayores de 65 años, población mayor de 65 años, y se incorpora una nueva variable a este bloque que tiene que ver con la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Pues bien, al conjunto de esos dos bloques, mayores y el tema de población en riesgo de pobreza, el peso que se le asigna, la propuesta por parte del Ministerio es entre un 6 y un 10%. En cuanto al último de los bloques competenciales, servicios generales, aquí el indicador que se utiliza es población empadronada. Es verdad que se abre la puerta a algún otro posible indicador, pero el Ministerio no lo hace y lo deja para una valoración posterior por parte de las comunidades autónomas. Y en cuanto a este bloque competencial, se le asigna un peso de entre el 18 y el 22%. Pues bien, a esta variable demográfica también le tenemos que incorporar, lo que decía anteriormente, unos indicadores territoriales correctivos. Los ya conocidos, es decir, del actual modelo que tienen que ver con la superficie, la dispersión y la insularidad, se nos incorporan dos nuevos indicadores, como es la despoblación y los costes fijos. Bien, para este montante, para este colectivo, para estos indicadores, el peso sería entre un 3 y un 4%. Y antes de continuar, me gustaría hacer un paréntesis un poco para ver cómo está nuestro gasto. Es decir, estamos hablando de funciones que están contenidas en nuestro presupuesto
y, por tanto, cómo se comporta, cuáles son los pesos, la distribución funcional del presupuesto. Y me gustaría partir del año 2003. En el año 2003 es el primer año donde incorporamos todo el bloque competencial de las últimas competencias que asume la comunidad autónoma, que es sanidad, en los presupuestos del año 2003. Es verdad que las competencias se firma en el año 2001, diciembre de 2001, pero el 2002 es de transición y no hay ni presupuestos donde se incorpora, y es en el 2003. Bien, si observamos esa distribución del presupuesto en el año 2003, podemos llegar al siguiente dato, es decir, lo que es la función sanidad tiene un peso del 41%, el gasto educativo un 28%, los servicios sociales un 9% y otros servicios, es decir, el resto un 21%. Si observamos esa misma distribución 20 años después, es decir, en el año 2003, vemos que esa composición, esa distribución, esos pesos son totalmente distintos. Y observamos que la función sanidad pasa de un 41 a un 47%, gana 6 puntos porcentuales. En cuanto al gasto educativo, pasa de un 28 a un 26%, los servicios sociales de un 9 a un 10% y el resto de los servicios de un 21 a un 17%. Vemos, por tanto, que hay dos funciones que tiran para arriba, es decir, que mejoran en cuanto a participación en el presupuesto, y tienen que ver con la sanidad y con los servicios sociales. Sin embargo, la educación baja en participación, ¿vale? Por tanto, esto es un poco derivado un poco de la estructura piramidal de nuestra población, donde hay un envejecimiento y hay una pérdida de población en edad escolar. No significa que haya menos recursos para educación, es decir, porque los recursos de un año a otro, perdón, del 2003 al 2023 se incrementan un 71%, pero en ese incremento hay determinadas funciones que pierden peso, como es educación y el resto de los servicios generales. Entrando ya en el informe de la población ajustada, el primero de los bloques que nos encontramos es el de la sanidad. ¿Y cómo se mide este bloque? A través de la población protegida equivalente. ¿Y qué es la población protegida equivalente? Pues la población protegida del Sistema Nacional de Salud, es la población que está dentro del Sistema Nacional de Salud, ponderada por el gasto sanitario per cápita de cada tramo, porque se divide la población en tramos y se le asigna un peso a cada uno de esos tramos en función del gasto sanitario. No es lo mismo el gasto sanitario de una persona de 70 años que una persona de 20. Y, por tanto, está ponderado a esa población y a ello se le llama población protegida equivalente. El número actualmente de grupos en que se divide la población es de 7, y en esa propuesta se nos da un mayor detalle, una mayor división de ellos. En vez de 7 se traduce en 20, es decir, una división de la población en 20 tramos. Destacar también que la ponderación de esta variable pasa del 38% actual a el 40 a un 45%. Si vemos anteriormente en la distribución del presupuesto, nuestro peso estaba en un 47%. ¿Qué es lo que nos interesa desde el punto de vista de la ponderación que se nos está poniendo? Que cuanto más alto sea, mejor. Es decir, si estamos en 40-45%, todo lo que sea acercarse a una ponderación del 45 será mejor para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Determinadas valoraciones en cuanto a esta propuesta. Destacar, ¿vale? Bueno, el tema de los 20 grupos, pues es verdad que hay un mayor detalle, una mayor precisión, por tanto hay una mejora desde el punto de vista de la metodología. Pero bueno, políticamente, desde el punto de vista cuantitativo, no hay gran diferencia en cuanto a dividirlo en 7 o en 20 grupos, ¿vale? Es una mejora técnica y bueno, y así lo aceptamos. También destacar como positivo el hecho de que se incremente esa ponderación pasando del 38 a un posible 40-45 es de interés, dado el peso que tenemos nosotros en nuestro presupuesto de la sanidad. Y aquí sí destacaría algo que llama la atención dentro del informe, y es que hecho en falta algún tipo de variable que mida la intensidad de uso de los servicios públicos. Es decir, algún tipo de variable que estudie cuáles son aquellos usuarios del sistema que hagan un mayor uso. Y si observamos y analizamos por comunidades autónomas,
en aquellas comunidades autónomas de mayor renta, el uso que se hace de los servicios públicos es menor, hay una menor intensidad de aquellas comunidades donde sus niveles de renta son más inferiores. Por tanto, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que aquellas comunidades autónomas con niveles de renta mayores son capaces de sustituir esos servicios públicos por sanidad privada, es decir, el tema de los seguros médicos. Por tanto, yo creo que es algo que se debería recoger y no está presente en el modelo. Y si observamos y cuantificamos el número de consultas en atención primaria, pediatría o enfermería y observamos el peso de ese uso de esas consultas, en el caso de Extremadura, ese porcentaje se eleva al 3,2%. Sin embargo, nuestro peso en la población protegida es el del 2,5%. Es decir, estamos haciendo un mayor uso que otras comunidades autónomas en cuanto a los servicios sanitarios. Y todo derivado, lógicamente, de esos seguros privados que se pueden utilizar, que vienen utilizando los ciudadanos de estas comunidades autónomas por sus niveles de renta. Entrando en el segundo de los bloques, el bloque educativo, actualmente en el sistema actual se recoge la población de 0 a 16 años. Con la propuesta que hace el Ministerio se amplía la edad, se incorporan de 0 a 24 años. Por tanto, se amplía la edad de la población educativa. Destacar también que se hace una división, es decir, se amplía y se divide en dos tramos de 0 a 17 años, que tendría un peso entre el 75 y el 80, y una población de 18 al 24 con un peso entre el 20 y el 25. Aquí, ¿cómo se mide? A través del padrón. El padrón. ¿Qué ocurre? Que también viene la propuesta, que hay varias propuestas, pero parece ser que la que se incide en que se tenga también presente aquellas entradas, es decir, que se tengan en cuenta las matrículas de la formación profesional superior y de la población de alumnos universitarios en cuanto a matrículas. Es decir, que haya un factor no solamente potencial, es decir, de edad, sino también de matriculaciones que pertenecen a una comunidad autónoma, su origen, y que se trasladan su matriculación a otras de distinto origen. Por tanto, se quiere tener que se contabilice este tipo de matrícula. En cuanto al peso, actualmente está en el 20,5% y la idea es incrementar su peso hasta el 25-30%. En cuanto a valoraciones, bueno, pues es verdad, ampliar hasta los 24 años yo creo que es positivo, es decir, las competencias de las comunidades autónomas llegan hasta los 24, todo el tema de la universidad está y la financiación está dentro de las competencias y por tanto entendemos que debe ser así, es decir, añadir este tipo de población que anteriormente no estaba. También es positivo el incremento de la ponderación de un 20 a un 25 o 30%. Y sí llama la atención lo que decía anteriormente, es decir, se tiene en cuenta, además del padrón, en el caso de la formación profesional superior y de la educación universitaria, se abandona la población potencial y se recurre, ¿vale?, a las matriculaciones. Y esto contrasta, a diferencia del gasto sanitario, donde no ocurre, es decir, estamos en presencia de un gasto que se tiene en cuenta la población real, a diferencia del gasto sanitario, donde únicamente se recoge la población sanitaria. Y, por tanto, es algo que llama la atención y que se debería pelear por esta cuestión en la parte sanitaria. Sí, finalmente, lógicamente, se termina imponiendo este tipo de indicador. En cuanto al tercero de los bloques, el bloque de servicios sociales. Aquí se mantiene la población mayor de... Perdone, señor Nova, ha sobrepasado ya su tiempo durante más de 5 minutos. Le rogaría que vaya concluyendo. Termino. Muchas gracias. Gracias, señoría. Indicar mayores de 65 años. El modelo lo divide en desagrega en dos tramos. Por un lado, la población entre 65 y 79 años y por otro lado, la mayor de 80 años. Se incorpora, lo decía anteriormente, una nueva variable, la población en riesgo de pobreza o exclusión social, y se le asigna un peso entre el 10 y el 20%, mientras que a la población mayor en un 80-90%. Destacar como indicador en esta parte
parados sin prestación de desempleo, y también apuntan a un indicador AROPE. Uno es un indicador de registro, otro indicador de encuesta. Yo creo que finalmente se inclina más por el registro, que le da más estabilidad frente a las encuestas. La ponderación, actualmente estamos en el 8,5%, se incrementa del 6 al 10. Será malo si estamos en la parte baja del intervalo y será bueno si nos acercamos al 10%. En cuanto a valoraciones, pues es interesante esta visión que se hace, porque el gasto en servicios sociales para mayores de 80 años es mayor, sobre todo por los grados de dependencia y por tanto mayores costes, y entendemos que tiene que ser así. También se considera positivo el incluir la población en riesgo de pobreza y exclusión social, y bueno, el tema del peso depende si estamos arriba de la horquilla o debajo de la horquilla. Finalmente, el último de los bloques, el tema de otros servicios. Aquí la variable que se utiliza es el padrón. La ponderación pasa del 30% y disminuye al 18-22%, y la posibilidad de abrir a otros indicadores. Es importante el descenso, porque este descenso de las cuestiones generales ayuda a que el resto de los bloques se incrementen. Por tanto, es interesante. En cuanto a las variables de la población ajustable, las variables territoriales, destacar que se mantiene lo que es la superficie y la insularidad, kilómetros cuadrados y kilómetros a la península. Se mantiene la dispersión, pero se modifica su indicador, ¿vale? Son entidades singulares habitadas. También se introduce, y esto es muy importante para la comunidad autónoma, se introduce la variable despoblación, es decir, la población para que la densidad provincial alcance la densidad nacional, excluidas aquellas poblaciones mayores de 75.000 habitantes. También es muy importante la introducción de los costes fijos que tienen que ver con las economías de escala por tramo. ¿Para qué? Para aquellas comunidades autónomas con una población inferior a los 2 millones de euros. También es interesante el incremento del 3% al 3 o 4%, y si fuera más allá del 4%, estupendo. Destacar, no se recogen otro tipo de variables, nivel de precio, renta, población, deseconomía. Por tanto, interesante mantener la superficie, si se puede incrementar mejor, las nuevas variables de población y costes fijos y el incremento de la población. Y cierro ya con las últimas consideraciones. Estamos delante de un informe de carácter técnico, donde el Ministerio recoge el grueso de los dos informes que han hecho tanto la Comisión Nacional de Expertos como el Comité Técnico Permanente de Evaluación. Se recoge una única variable de población ajustada para la totalidad de los servicios, a diferencia del actual modelo donde se recoge la población para los servicios públicos fundamentales. Se introduce la población en riesgo de pobreza o exclusión social, interesante, las nuevas variables correctivas, despoblación y costes fijos, junto al mantenimiento de la superficie, el tema de la intensidad del uso de los servicios sanitarios como aspecto negativo, y por último, que esta formulación que presenta el Ministerio se adapta en mejor medida para Extremadura y que se aproxima al coste de la prestación de los servicios. Nada más. Gracias, señoría. Muchas gracias, señor Novas. A continuación abrimos un turno de intervención de los distintos grupos parlamentarios por espacio de 5 minutos. Por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura tiene la palabra don Joaquín Macías. Pues muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Novas, por su exposición, que ha estado centrada en la propuesta en analizar la propuesta del Ministerio con exhaustividad. Y bueno, algunos que somos muy frikis se nos ha hecho corto el asunto, a pesar de que ha agotado el tiempo. Pero entiendo que los que no son tan cafeteros, pues bueno, se han quedado un poco descontentos. Me parece muy interesante el análisis que hace, porque además recoge el trabajo que ha hecho el Ministerio, y el trabajo que ha hecho el Ministerio es, a su vez, recoger todo el debate que ha habido de muchos técnicos durante mucho tiempo. Entonces, yo como tengo respeto por la gente de la academia que investiga y trabaja y debate sobre estos temas, aunque para el gran público no sea algo muy llamativo, yo creo que sí es importante que los que estamos metidos en esto tengamos un cierto respeto por esos trabajos. Y me parece importante. Aún así, están dentro de un esquema. Quiero decir, están dentro de un esquema en el que a lo mejor las comunidades autónomas como Extremadura de entrada no somos las más beneficiadas dentro de ese esquema.
porque efectivamente partimos de una carrera en la que nuestra salida está mucho más atrás. Estamos compitiendo en una carrera en la que nuestra salida está muy lejos. Y no hemos conseguido, a pesar de que hemos avanzado mucho, yo creo que nadie podrá decir que no se ha avanzado en Extremadura. A pesar de que hemos avanzado mucho, seguimos teniendo una distancia grande respecto a las comunidades autónomas más avanzadas económicamente en España y respecto a la convergencia que deberíamos tener con Europa. Y seguimos manteniendo en los elementos económicos de análisis más importantes, seguimos manteniendo, por desgracia, esa distancia. Luego hay que plantear cómo se puede compensar, cómo se puede ayudar a la comunidad autónoma de Extremadura a compensar esa distancia que se sigue manteniendo. Y ahí le tengo que preguntar por los fondos de compensación, de competitividad, etcétera, etcétera, que también forman parte de todo este entramado y que usted en su exposición no ha tocado, pero que yo creo que pues son fondos que parece que están ahí para contentar a todo el mundo, pero que todo siga igual. Esa es la sensación que tenemos algunos después de unas cuantas sesiones en esta comisión y quizás no debería ser esa la función que tuvieran esos fondos, sino que realmente sirvieran para que las comunidades que tienen unas características determinadas pues tuvieran esa herramienta de financiación para conseguir objetivos concretos. Y en ese sentido también habría que ver que por parte de nuestra comunidad autónoma si hay algún proyecto estratégico de desarrollo que pudiera ser compartido por todo el arco parlamentario, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, como puede ser en Aragón, que se ha puesto encima de la mesa. Pues bueno, necesitamos estas infraestructuras para desarrollar estos proyectos industriales, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se consigue esa financiación? Una vez que se tiene ese proyecto, ¿cómo se va ante la Unión Europea y ante el Estado para decir, bueno, estamos atrasados, pero este es nuestro modelo, esto es lo que queremos? Y en ese sentido también, como usted tiene experiencia también de gobierno, también me interesa su opinión. Y por último, la polémica respecto a los impuestos y si la bajada de los impuestos son positivas o no son positivas para la economía. Nosotros consideramos que siempre que ha sido una entelequia esto de que bajar los impuestos hace que haya mayor recaudación. No le vemos además referencias científicas serias en la literatura, ¿no? Y en los informes, pues cuando se va uno a la letra pequeña siempre se baja la recaudación. Pero además hay un argumento moral, es decir, si la comunidad autónoma baja los impuestos y deja de recaudar, me parece que la presidenta de la comunidad autónoma en una de las últimas comparecencias en prensa habló de que los extremeños habían dejado de pagar 120 millones de euros y al mismo tiempo se pide más dinero al Estado y se dice que no se llega, ¿no?, a ciertas cosas, al gasto, por ejemplo, en infraestructuras educativas. Para nosotros esa es una contradicción muy sangrante y es un problema que no se resuelve simplemente dialécticamente. En la práctica creemos que eso es abandonar una capacidad que tiene la comunidad autónoma para generar unos fondos y desarrollar políticas que se está dejando de lado. Nada más, esas eran las cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura y también por espacio de 5 minutos tiene la palabra don Javier Bravo. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, don Isidro. Muchísimas gracias por su asistencia y por su exposición. Yo voy a ser breve, ya que nosotros, desde nuestro punto de vista y desde nuestro partido, no estamos de acuerdo y conformes con el sistema de financiación autonómico que se está implantado y con el que se quiere implantar. Por eso, en ese sentido, no le voy a plantear ninguna cuestión. Sí, si bien es decirle que no estamos de acuerdo con las variables que existen y siempre, como se ve y se palpa, siempre hay ricos y pobres y siempre Extremadura va en el vagón de cola. ¿Por qué? Sencillamente, siempre nos han mirado y nos han dejado atrás en plan de inversiones y todo eso. En ese sentido, comentarle que bueno, hemos escuchado su exposición, hemos atendido también lo que le ha expuesto también nuestro compañero, y evidentemente pues lo tendremos en su debido momento en cuenta los efectos de hacer el pertinente el informe y llevar a cabo las conclusiones. Muchísimas gracias. Buenos días.
Muchas gracias, señora Robas. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene también la palabra por espacio de 5 minutos don José María Bargeles. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Nova. Muchas gracias por doble motivo. Uno, porque la exposición ha sido muy interesante y, en segundo lugar, porque yo creo que nos va a servir de forma importante para elaborar las conclusiones que tenemos que elaborar y que posteriormente pues compartiremos entre todos los grupos parlamentarios, ¿no? que es el objetivo de esta comisión. Yo creo que además la visión que ha dado sobre la parte de la financiación en la que se ha centrado es bastante ilustrativa, bastante positiva, y habla de los antecedentes parlamentarios que tenemos en esta Asamblea cuando hemos ido de la mano los distintos grupos parlamentarios junto con el Gobierno de la Junta de Extremadura en la negociación de la financiación autonómica, que en todo caso tiene que ser multilateral, como dice nuestra propia Constitución, ¿no? 3 preguntas, por no extenderme mucho. Durante toda la comisión se ha intentado artificiosamente separar el debate de la financiación autonómica del debate de la fiscalidad. A criterio de nuestro grupo parlamentario y, como decía anteriormente también el señor Macías, por parte de Unidas por Extremadura, para nosotros es indisoluble. Es decir, uno cuando habla de financiación autonómica tiene que hablar de fiscalidad, a la fuerza. Yo no me voy a referir a que sea una tarta o deje de ser una tarta, porque luego puede ser utilizado de forma con poca elegancia por parte de otros grupos de la oposición. Lo único que me voy a referir es que sin fiscalidad no hay financiación. Es así de fácil. Si queremos financiación, tenemos que hablar de fiscalidad, y usted lo ha dicho claramente. Por eso le pregunto, señor Nova, si usted es partidario de proponer una armonización fiscal. Y si es así, ¿sobre qué tributos lo haría y cómo se haría esa armonización según su criterio? Hay expertos que han venido aquí y nos han dicho que ellos pondrían un tope, un suelo a partir del cual pues las comunidades autónomas no podrían bajar, ¿no? Yo tampoco creo en ese milagro fiscal donde cuando se reducen los impuestos se incrementa la recaudación. Eso no está demostrado en ningún sitio y no creo de momento en los milagros. Segunda cuestión. Nosotros, le decía al inicio de mi intervención, que como grupo parlamentario decidimos crear esta comisión porque la veíamos necesaria y porque además era lo que firmamos en una declaración institucional. La declaración institucional era solo el comienzo de los trabajos y lo decía literalmente la declaración institucional que firmamos todos los grupos parlamentarios. Y como no trabajábamos, pues decidimos que teníamos que impulsar esta comisión de estudio para que trabajásemos en el sentido que decía la declaración institucional. Sin embargo, hace unos días en la prensa conocíamos que Extremadura es una de las comunidades autónomas donde no se ha mostrado interés por la variable de dispersión en el modelo de financiación autonómica. Y a mí me gustaría preguntarle, aparte de que si esto es así, que habrá que comprobarlo, si esto es así, me parece que no es de recibo que si en una comisión de estudio y hay una firma de una declaración institucional se tomen decisiones de forma unilateral por parte del Gobierno, porque eso muestra hacia dónde vamos. Salgan las conclusiones que salgan, puede ser que se utilicen de cualquier manera, pero usted, ¿cuál cree, desde su punto de vista, que son los motivos y, sobre todo, las consecuencias para que Extremadura no muestre interés, si es que es así, por la variable dispersión? Que a nosotros sí nos parece importante y, a juicio de otros expertos que han comparecido aquí, también parece muy importante. Y otra de las constantes que ha planeado esta comisión de estudio es el denominado acuerdo catalán. No hay nada por escrito, que yo sepa, que parta del Gobierno de España. Hay solamente un acuerdo entre partidos y no estamos seguros que el documento que se esté leyendo sea el que tiene que ser. Por lo tanto, nosotros a esto le otorgamos pocos visos de credibilidad y veremos cómo se va desarrollando el tema para
mostrar nuestra conformidad o no con determinadas cuestiones. Pero como estoy seguro que hoy volverá a salir, pues me gustaría que nos diera su valoración sobre que sea la Agencia Tributaria Catalana la que gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los tributos y cómo se acomoda eso a un irrenunciable por parte de nuestro grupo marco del modelo común de financiación de las comunidades autónomas. Por mi parte, nada más. Yo me sumo a la opinión del señor Macías. Le estaríamos escuchando más tiempo porque me ha parecido bastante ilustrativa su intervención, pero esto da lo que da y estoy seguro que después podremos seguir contando con usted en la elaboración de las conclusiones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Verhelen. Para cerrar este turno de intervenciones por parte de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, por espacio de 5 minutos, don Hipólito de Pacheco. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Nova. Yo personalmente encantado de tenerle a usted de nuevo en esta sala, en situaciones diferentes, tanto usted como yo, pero en todo caso siempre es un placer compartir debate con una persona educada como usted. Mire, señor Nova, ya lo han introducido algunos portavoces y, efectivamente, en esta comisión el discurso que viene practicando la izquierda se basa hasta un punto obsesivo en la subida de impuestos. La única solución que aporta la izquierda de Extremadura para la reforma del sistema de financiación autonómica es volver a la presión fiscal, a lo que nosotros llamamos infierno fiscal, que había en Extremadura anteriormente y que usted es conocedor de ello. Efectivamente, es tanto esa obsesión que incluso llegan a despreciar el esfuerzo que hacen las familias, que por mucho que el señor Verhelen haya intentado que no lo mencione, yo lo voy a hacer, hablando de los recursos públicos como esa gran tarta que hay que hacer crecer hasta el infinito para después repartirla como si fuese un trofeo entre las diferentes comunidades autónomas. Nosotros pensamos que la reforma del sistema de financiación autonómica, el debate hay que basarlo en el reparto de los recursos que tenemos disponibles. El debate fiscal es diferente. Aquí nunca este grupo ha negado que se tengan que pagar impuestos. Es absurdo. Es absolutamente necesario que autónomos, empresarios y familias paguen impuestos, como así se hace. Pero ¿hasta qué límite? ¿Hasta el límite de asfixiar a las familias extremeñas, impedir el consumo, el ahorro, la inversión, que provoque que después la economía crezca? ¿Hasta ese límite tenemos que llegar para tener esa gran tarta que repartir? Pues eso es lo que nosotros dudamos. En todo caso, si siguiéramos con esa fórmula mágica de subir impuestos hasta el infinito, a mí me gustaría que usted, señor Nova, nos explicara o nos comentara o nos diera su opinión, qué opinión le merece que el Gobierno de España haya creado una nueva figura impositiva, como es el impuesto a la banca, que vincula el reparto de lo que se obtiene de la recaudación de ese impuesto a la banca al PIB de las regiones. O sea, en palabras llanas, darle más al que más tiene para darle menos a los más desfavorecidos. Beneficiar a los ricos, en este caso a las comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, perjudicando a Extremadura. Mire, los acuerdos que tienen los partidos políticos se firman, se hablan, y cuando hay necesidad de que se voten en el Parlamento para seguir en la Moncloa, se ejecutan. Por lo tanto, veremos cosas que nos helarán la sangre. Este impuesto, Cataluña recibe 10 veces más que Extremadura porque el Gobierno de España ha decidido vincularlo al PIB. En todo caso, porque no tenemos un tiempo que a mí me gustaría tener para debatir con usted, nosotros basamos más la financiación autonómica, más que en subir los impuestos hasta el infinito, en la gestión. En la gestión de los recursos que tenemos. Porque los recursos públicos, por mucho que se suban los impuestos, siempre van a ser escasos. Porque las demandas de la sociedad siempre van por delante de lo que podamos ingresar en impuestos con nuevas figuras impositivas. Y en esa gestión, el Grupo Parlamentario Socialista tiene muchas explicaciones que dar.
y usted pertenecía al Gobierno anterior. Por ejemplo, en esa gestión hay que explicar por qué en el año 2023, en cuanto a los fondos europeos, nos encontramos el programa FEDER ejecutado al 69%, el Fondo Social Europeo al 75% y el POES al 62%, después de 8 años de ejecución. Y ha tenido que ser el Gobierno de María Guardiola, después de levantar una suspensión de pagos por parte de la Unión Europea, quien ejecute por encima del 100% el programa FEDER y el Fondo Social Europeo. Y si hablamos del sistema de financiación autonómica, señor Nova, usted es conocedor, es consciente de ello, que para el presupuesto del año 2019 ustedes presupuestaron unos ingresos extraordinarios del sistema de financiación autonómica de 300 millones clavados. Está en la memoria general, en la página 87. Y aquí tengo el certificado de tesorería que demuestra que no se ingresó un solo euro de esos recursos extraordinarios del fondo del sistema de financiación autonómica. Esto también es financiación autonómica. Y por último, Pacheco, un momento. Señor presidente, yo no sé... Le he pedido un momento, dejen que intervengan. Yo he dejado intervenir a todos los grupos con todas las cuestiones que ha dicho y a usted también, sobre todo en otras ocasiones. Deje que siga interviniendo. Le ruego que vaya concluyendo. Ha sobrepasado su tiempo. De momento son 14 segundos. Le ruego que vaya concluyendo. Tiene un minuto para hacerlo. Señor presidente. Y termino también, señor Nova, porque necesitan los extremeños muchas explicaciones, del agujero de 166 millones de euros que ustedes dejaron en el presupuesto del año 2022, año electoral. Dice el Tribunal de Cuentas que hubo un resultado negativo de... Bueno, ustedes dicen que hay un resultado negativo de 168 millones de euros, cuando realmente fueron 334. Ustedes maquillaron las cuentas en 166 millones de euros, como dice el Tribunal de Cuentas, y no se cumplió el principio básico donde tienen que corresponder ingresos y gastos, donde se tienen que ejecutar los gastos en el mismo año en el que se producen los ingresos o esos ingresos tienen que soportar los gastos. Hasta ahora las explicaciones dadas no convencen a nadie. Y yo, señor Nova, creo que hay que vincular el sistema de financiación autonómica y la reforma del sistema de financiación autonómica a muchas cuestiones, a los impuestos, a la fiscalidad, sí, pero a la gestión también. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. Y para cerrar el debate en esta comparecencia tiene la palabra por espacio de 10 minutos el señor Nova García. Muchas gracias, señor presidente. Pocos minutos se me hace, digo, para la cantidad de temas que han salido en esta comisión. Necesitamos varias mañanas, señor Pacheco, para los temas que ha planteado. Me gustaría responderle detenidamente a todos ellos, pero me temo que va a ser muy difícil. Alguna cosa diré. Señor Macías, es verdad, Extremadura, con los sistemas anteriores de financiación, nunca ha sido bien tratada. Es decir, las variables respecto de cómo ha tratado a Extremadura nunca ha salido bien. Es decir, el juego de las variables no ha beneficiado nunca a Extremadura. Es verdad que a través de modulaciones, de fondos adicionales, se ha escapado bien, ¿vale? Pero en esta propuesta que tenemos encima de la mesa se incorporan nuevas variables que benefician a Extremadura y, por tanto, reflejan una mejor valoración en cuanto a la financiación de Extremadura. Recordar, ¿vale?, el tema de la despoblación, que está relacionado con la densidad poblacional, es muy interesante. El tema de mantener la superficie, si se pudiera incrementar, también muy interesante. El tema de los costes fijos para aquellas comunidades autónomas menores de 2 millones de habitantes, también es muy interesante. El tema de la inclusión de la población en riesgo de pobreza es muy interesante. Si además tuviéramos la oportunidad de incorporar el tema de los usuarios, intensidad de uso por el tema sanitario, pues también sería importante. En cuanto al sistema de financiación, el sistema de financiación es para la prestación de los servicios, es decir, son recursos para prestar los servicios que se nos hay transferido. Y cuando hablamos de qué gasto estamos hablando, pues estamos hablando de lo que es el gasto de personal, el gasto corriente, es decir,
gasto del funcionamiento, del día a día. Esos son los recursos del sistema de financiación. Hay otro tipo de recursos que tienen que ver con el FCI, los apuntaba, pero eso es para corregir desequilibrios. Es decir, constitucionalmente está previsto el FCI no para los servicios, sino para corregir desequilibrios entre comunidades autónomas y, por tanto, tiene una finalidad totalmente distinta. Hablaba de Europa, del programa operativo. El programa operativo recoge, es una política de cohesión y, por tanto, viene a corregir en la misma dimensión que lo hace el FCI, viene a corregir este tipo de desigualdades, de cohesión entre comunidades autónomas y por tanto, van a estar presentes y debería complementarse de cara a futuro. Esa reforma del FCI debería de restringirse a determinadas comunidades autónomas y coordinarse sobre todo con regiones objetivo 1, regiones convergencia como la nuestra en cuanto a los fondos que tienen que ver con FEDER y Fondo Social Europeo. En cuanto al tema de la bajada de impuestos, yo pondría sobre la mesa algún dato, digo, para valorar este tema. Cuando nosotros recibimos financiación, es decir, esa cesta de impuestos para prestar los servicios, lo que se denomina en términos de financiación capacidad tributaria y que viene a ser el 50% de IRPF, el 50% de IVA, el 58% de los impuestos especiales, el 100% de electricidad, hidrocarburos, medios de transporte, el 100% de los tributos clásicos, es decir, todo el patrimonio de sucesiones y demás. Bien, en el caso de Extremadura, ese conjunto, esa cesta de impuestos, representa el 55%. Es decir, de nuestros servicios que prestamos a los ciudadanos extremeños, el 55% viene de los impuestos que pagan los extremeños. El otro 45% viene del resto de los ciudadanos españoles, Entonces, con el tema de la bajada de impuestos, no se puede. Extremadura no puede sacar pecho. Y tiene que ser muy sensible y muy coherente, porque no puede ese 55% disminuirlo, ir al otro 45% y pedir más. Entonces, responsabilidad, coherencia con este tipo de decisiones, y Extremadura no debe sacar pecho ante decisiones de este tipo. Es mi opinión. En cuanto al tema de la armonización fiscal, enlazando ya con el señor Vergeles, técnicamente, ¿qué es la armonización fiscal? Pues tener una serie de normas tributarias que no incentiven a los ciudadanos y a las empresas a cambiar de residencia de un territorio a otro únicamente por motivos fiscales. Técnicamente. Se trata de tener impuestos parecidos para evitar deslocalizaciones, el efecto sede y el dumping fiscal. En cuanto a los tributos a armonizar, que preguntaba el señor Vergeles, pues todos aquellos que son cedidos, es decir, todos aquellos que tenemos en común con el resto de las comunidades autónomas, los propios no. Y dentro de los tributos cedidos, que son aquellos que establece y regula el Estado y que cede total o parcialmente la recaudación a las comunidades autónomas, asignándole también capacidad normativa para que puedan mejorar o minorar esa recaudación. El debate, y yo creo que la idea es armonizar tanto patrimonio como sucesiones y donaciones. Esos serían los impuestos que deberíamos armonizar. Y en cuanto a cómo, pues armonizar lo que son las bases liquidables o las bases imponibles, y en cuanto a los tipos, establecer una horquilla en forma de máximo y de mínimo. Y así lo aseguran todos los informes de expertos, tanto en el informe de expertos del 2014 y el 2017, donde por unanimidad hablaban de la necesidad de armonizar los impuestos cedidos y evitar la competencia a la baja, que incluso en determinados casos llegan a la desaparición de algunos de ellos. En cuanto al tema catalán, en el tema catalán, en ese acuerdo hay cinco reivindicaciones, 5 objetivos perseguidos por parte de Cataluña, entrando en cada uno de ellos. Por un lado, hay una demanda, una mejora de suficiencia financiera, habla incluso de infrafinanciación, y lo que se pretende es que la Hacienda Central aporte más recursos o bien capacidad tributaria adicional a la que ya tiene en forma de instrumentos tributarios de reciente aprobación, como pueden ser los ambientales,
las aportaciones a fondos de nivelación o la condonación, que será próximamente en el Consejo de Política Fiscal, condonación parcial de la deuda. Esto es algo que tienen todas las comunidades autónomas, que todas piden y, por tanto, nada novedoso. En cuanto a otro de los apartados, reivindicaciones, es la aplicación del criterio de ordinalidad, de no reordenación. ¿Qué tenemos que entender aquí? Tenemos que entender que es una aplicación progresiva de dicho principio. No se trata de aplicar el principio en sentido estricto, sino de una aplicación progresiva. Se trata de aquellas comunidades autónomas que están peor financiadas, mejorar esa financiación y acercar a las que están mejor financiadas, de tal manera que el coeficiente de variación entre las mejor y peor financiadas se acerque y se vaya reduciendo esa diferencia entre comunidades autónomas en términos de financiación por habitante ajustado. Destacar que esto no es nuevo, esto ya se ha venido produciendo en anteriores reformas y, por tanto, no hay ninguna novedad en cuanto a este criterio. Es decir, algo que ya se ha venido haciendo con anterioridad. Y posiblemente, pues, de las más beneficiadas será Murcia y Valencia. En cuanto un tercer elemento del acuerdo es la aportación a los gastos del Estado. Es decir, también que se habla de un porcentaje de participación en los tributos. Es lo mismo que tenemos actualmente. Es decir, esa participación de 50% IVA, 50% Estado, 50% comunidades autónomas, 50% Estado, tanto en IVA, IRPF y demás, bueno, pues ya existe, por tanto, nada nuevo que nos aporta en ese sentido. En cuanto a la aportación a la solidaridad, que también se habla en el acuerdo, que quiere que sea explícita y transparente, ya lo tenemos. Es decir, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales es eso. Por tanto, es verdad que en el caso actual se incorpora alguna cantidad adicional por parte del Estado, pero que no lo distorsiona por eso. Y en cuanto al último de los elementos, de que sea la agencia tributaria la que gestione, liquide, recaude e inspeccione los tributos, aquí que está un poco la novedad. Es decir, todo lo anterior ya lo teníamos en el actual sistema, por tanto, la novedad está en esta última parte de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los impuestos. Destacar aquí lo que subyace es una profunda reforma de la agencia tributaria española. Es decir, lo que tenemos ahora mismo es un anacronismo. Lo que tiene sentido es que tengamos una administración tributaria que presta servicio a dos administraciones, que es la Administración Central y la Administración Autonómica, y que esta administración tributaria pertenezca a una de las dos administraciones, cuando la recaudación del 50% de IRPF y el otro 50% pertenecen a dos administraciones distintas. Pasa con el resto, entonces no tiene sentido el que esa administración tributaria sea de una sola administración. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Pues una reforma profunda de la agencia tributaria española, de tal manera que va a girar hacia una agencia de carácter federal, con una estructura consorciada y donde tenga una cogobernanza efectiva, donde esté gobernando a nivel de dirección, tanto territorialmente, tanto las comunidades autónomas como el Estado. Por tanto, destacar, no es nada nuevo. Esto ya está en el Estatuto de Cataluña, está en otros estatutos, como puede ser también Aragón, como puede ser también Andalucía, y por tanto, vale, nada nuevo que decir. Destacar que este mismo lo ha trasladado también la comisión de expertos, lógicamente de este anacronismo y de que se debería de avanzar en esta dirección. Por tanto, yo nunca hablaría de un concierto económico. En todo caso, si hay que poner el nombre, sería un consorcio económico, ¿vale? Un consorcio económico. En cuanto a algunas de las cuestiones planteadas por el señor Pacheco. Señoría, le ruego que vaya concluyendo. Ha sobrepasado ya su tiempo, y no solamente el tiempo que tenía establecido, sino el tiempo de la comisión, y ya estará el siguiente interviniente. Me gustaría, si pudiera, responderle que lo vea allí. Sí. ¿Alguna cuestión al señor Pacheco? Sí, tiene un par de minutos como mucho. Tenía 10 minutos, ya lleva 11 minutos y medio. O sea, yo creo que la presidencia ha sido bastante generosa con los tiempos. Tiene un par de minutos para concluir. Muchas gracias. Muchas gracias. FEDER, de la ejecución, no es cierto que estaba pendiente de ejecutar. El gasto estaba ejecutado.
hablo de FEDER y fondos sociales, estaba ejecutado. ¿Qué es lo que estaba pendiente? Certificar. Eso se lo admito, pero que estaba pendiente de ejecutar no se lo puedo admitir bajo ningún concepto. El tema de las cuentas del año 2022. Las cuentas las formula la Intervención General. Es el órgano competente. Y la Intervención General no puede salirse de los criterios que considera conveniente. Por tanto, lo que usted está trasladando aquí no se corresponde con la realidad. Las cuentas del 23 y del 24 van a llevar los mismos criterios que el 22. La Intervención General es la misma, y si tienen alguna duda, manden al Interventor General actual y que explique estos criterios. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con el Tribunal de Cuentas. Es una interpretación que viene a decir al Tribunal de Cuentas que esos ingresos del mecanismo que no se apliquen. ¿Cómo no se van a aplicar si son ingresos? O sea, todo ingreso tiene que aplicarse y tiene que formar parte de la cuenta de resultados y del remanente de tesorería. Y llevo la contraria al Tribunal de Cuentas, igual que él hace la intervención, y las alegaciones que ha presentado este Gobierno, el actual, también las ha presentado y las ha hecho suyas. Lo que usted está diciendo que hemos falseado no es cierto. Si hemos alegado, el actual Gobierno ha alegado. Entonces, lo que no entiendo es que se falsee, digan ustedes que y al mismo tiempo aleguen en dirección contraria. Repito, el Tribunal de Cuentas en este caso no lleva razón. ¿Qué se nos puede achacar? Y yo lo reconozco. Es decir, que el remanente de tesorería, al final, una vez que se tiene, hay que desagregarlo en dos: remanente de tesorería afectado y remanente de tesorería para gastos generales. Esa división, al día de hoy, no tenemos un módulo dentro de esta Administración, y se estaba trabajando en ello, y supongo que se seguirán trabajando, para separar esas dos fuentes, porque separando esas dos fuentes, los datos están perfectamente identificados. Por tanto, estamos hablando de un criterio que dice el Tribunal de Cuentas que no se contabilizan esos ingresos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y yo digo que sí. Entonces, se trata de esa afectación, de mantenerla separada en remanentes de tesorería afectados y no afectados. Y no hay ningún tipo de problema. Entonces, hablar de falsedad cuando ustedes están presentando las mismas cuentas y haciendo las mismas interpretaciones y encima alegando al 2022, no está bien. No está bien. Digo por no decir otra cosa. Entonces, hombre, hay que ser un poquito sensible con estos temas y la política tiene salida, pero hablar de falsedad de las cuentas es poner en entredicho el trabajo de la Intervención General, que es quien formula las cuentas. Entonces, no está bien, no está bien. Y hablaría más cosas, pero muchas gracias. Muchas gracias. Señoría, allá, tranquilidad. Sé que los temas son muy interesantes. Señor Amado, ¿no sea usted el más revoltoso, no? ¿No sea usted el más revoltoso? Le agradezco la comparecencia al señor Nova. Han sido en su primera intervención 25 minutos de 15 y la segunda 15 de 10 que tenía. Se lo recuerdo para que vea la generosidad que ha tenido esta presidencia. Sé que el debate algunas veces es acalorado, pero creo que esta presidencia ha sido generosa en los tiempos y le agradezco su comparecencia, así como los datos que ha aportado a la misma, que serán de utilidad para la conclusión. Las conclusiones de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias también por mi parte a todos. Vale, gracias.